Seguimos con Principio para Triunfar por Latinísima. Aquí hablamos todos. Saludos mis amigos de Principio para Triunfar. Una nueva oportunidad para reencontrarnos, un buen nuevo tiempo para descubrir, como siempre, los principios que nos ayudan a hacer nuestra vida más efectiva, basado en la palabra de Dios. Yo soy el reverendo Carlos Miguel González y con mucho gusto les saludo. Hoy queremos hablar acerca de un momento extraordinario en un pasaje de la palabra del Señor que está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Cuando me envió el Padre, así como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Este es un texto conciso, preciso, en el cual está Jesús atendiendo las necesidades de sus discípulos posterior al tiempo de resurrección, muy cercano a ese tiempo, donde todavía no había aparecido la certeza total en ello de que Jesucristo ya se había levantado de la tumba. Entonces este es un pasaje que tiene un contexto bien hermoso. El texto hace una descripción de cómo el Padre ha enviado a Jesús con una misión que tomó 3 años presencial con los discípulos y ahora está tomando una continuidad en la vida de ellos y cómo ese proceso puede ir creciendo en su vida. Es decir, cómo se puede mostrar ese proceso de los discípulos desde ese momento hasta el día de hoy como una extensión de su amor y como un progreso de su aporte al mundo en el cual nos toca vivir. Nos describe de igual manera un importante reto para nuestras vidas. El reto más importante es conocer, y este es el principio que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, que los creyentes somos enviados a continuar la obra que Dios comenzó. ¡Qué privilegio! Somos enviados a continuar la obra que Dios comenzó. Y esa es una bendición extraordinaria, pero también implica una responsabilidad fehaciente. Como creyente, cómo tú te estás convirtiendo en un continuador de la obra de tu Rey y Señor Jesucristo. Cómo nuestros pasos pueden seguir sus huellas, cómo nuestros pasos pueden seguir su andar y los trazos claros que ha describido o que nos dejó claro en su tiempo de ministerio terrenal. Y el texto lo podemos dividir en 3 partes. Primero Jesús comienza diciéndole a los discípulos, paz a vosotros. Y este es un mensaje tremendo porque nos deja ver que Él entiende la razón del envío. Es decir, Jesús comprende por qué nos está enviando, porque Jesús mismo tenía ese propósito o ese plan y está dando ahora continuidad o la continuidad de ese momento está pasando a manos de los discípulos. Por lo tanto, la Escritura está declarando enfáticamente, claramente que nos está enviando con una razón muy precisa. La razón de llevar paz al mundo. Esa es la razón de continuar la obra de Dios en medio de este planeta. Más que un saludo, es un imperativo de un estado. Es decir, es algo que Dios nos está llamando a que ejecutemos. Jesús nos está mostrando cómo comunicar su paz. ¿De qué manera yo puedo comunicar esa paz mesiánica? Esa paz esencial ante un grupo temeroso de discípulos, porque estaban en un lugar cerrado, no se estaban moviendo con libertad, porque el temor había hecho presa de sus vidas. El mensaje que Jesús entonces está transmitiendo, paz a vosotros, tiene una connotación relevante o importante para tu vida y la mía hoy. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar precisamente la razón por la cual Jesús no lo envía. Este es un concepto, el concepto de paz a vosotros, es quizás la repetición del versículo 19 de este propio capítulo 20, donde Jesús ya había dado este mismo mensaje y ahora lo está
reiterando. Es decir, cuando podemos ver en la palabra de Dios que algo se dice y se vuelve a repetir, es decir, es como una reafirmación, una consolidación de que la idea es verdaderamente notoria e importante para su vida. Y eso es lo que está diciendo, lo que define claramente el texto, pero el texto también, a diferencia del versículo 19 de este propio capítulo 20, tiene algunas alteraciones en el orden interior. Primero, ¿qué cosa es la paz? Bueno, la escritura en el propio Evangelio de Juan, que es una persona que define mucho el concepto de la paz, la paz viene expresada como un regalo. Es decir, un adelanto que Dios nos está haciendo. Es decir, su paz, que es un regalo, un adelanto que Dios nos está haciendo. ¿Cómo lo vemos? Bueno, dice el Evangelio en el capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tengan miedo. Por lo tanto, ¿qué es la paz de Jesús? La paz de Jesús es un regalo personal. Es un regalo que Jesús está haciendo a tu vida. Mi paz os doy. Es decir, no te está dando cualquier paz, te está dando su paz a tu vida. Y eso es lo relevante o diferente de este concepto de la paz. Además, la paz que Jesús da no depende de la circunstancia. No depende de lo que rodee tu mundo exterior. No, en otras palabras, no va a depender del ambiente en el cual tú estás viviendo, sino que está diseñada para que tú puedas reconocer en medio de ese ambiente la presencia de Dios constante en tu vida. Ese es el concepto de la paz de Jesús. Es decir, el concepto de la paz no es otra cosa que la presencia de Dios en medio nuestro. Y eso es lo que nos hace, pues claramente, dar este sentido, este diseño de seguridad en tiempos difíciles. Podemos experimentar esa seguridad, esa certeza en tiempos difíciles porque Jesús nos ha dado, ¿qué? El regalo de su paz. Es decir, ese es un concepto de la paz diferente. Ahora, mirando más acerca o ahondando más en el concepto de paz que Jesús está haciendo referencia cuando dice a los discípulos, paz a vosotros. También en Juan capítulo 16, versículo 33, la escritura dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjense que la paz que tenemos, la tenemos en Jesús. Como es un regalo, su paz es un regalo de Él, pues tenemos paz en ese regalo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es decir, su paz viene a ser entonces como ese ingrediente necesario y absolutamente imprescindible para nuestras vidas, para poder delinear o transitar por el mundo que nos ha correspondido. La verdadera paz no va a depender de la ausencia de problemas. Por eso el texto nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, cuando hablamos de paz no significa que está ausente de los problemas, sino que en medio de las circunstancias más adversas, Dios nos da esa certeza que esperamos. Es decir, es su paz una sencilla unión en confianza con el autor de esa paz, con Jesucristo. Y es lo que el texto nos le está diciendo a los discípulos y de igual manera lo está repitiendo a nosotros. La paz de Dios es un estado mental, espiritual, donde el ruido del mundo no logra perturbar tus emociones. El mundo puede tener muchos ruidos, pero no va a perturbar porque tú estás en ese estado de la paz que Dios te ha regalado. Y volvemos a insistir en ese tema. Por lo tanto, hay ciertas diferencias en lo que llamamos en el mundo actual. Yo tengo que estar relajado, en calma, yo necesito estar tranquilo y hay muchas técnicas que abordan este sentido de intentar encontrar la paz, pero encontrarla bajo ciertos cambios de parámetros que yo voy a estar haciendo en mi propio cuerpo. Este es el concepto que conocemos como calma. ¿De qué depende la calma? Bueno, no hay tráfico. No hay tráfico, yo estoy en calma. Uy, qué bueno. Hoy es un día en el cual no hay tráfico y está todo, puedo moverme con facilidad. El dinero, bueno, el dinero me está alcanzando y me va a alcanzar de una manera tremenda. Estoy en calma, estoy
tranquilo. Terminé del cobro y estoy totalmente tranquilo. Que no haya enfermedad. Oye, estoy saludable, estoy bien, estoy en calma. De verdad que me puedo relajar, puedo estar tranquilo. Pero la paz interior, que es el concepto que Jesús le está declarando a los discípulos, es la confianza que aunque el día sea difícil, aunque el tráfico sea malo, aunque el dinero no alcance, a pesar a pesar de los pesares, yo puedo tener o experimentar esa paz interior, esa tranquilidad, porque tengo la presencia de Dios en mi vida. Y ese es el concepto de paz interior. Cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, paz a vosotros, le está diciendo, ustedes no pueden dar paz a ninguna otra persona si ustedes no logran calmar su propio interior. ¿Y cómo puedo calmar mi interior en medio de los retos de la vida cuando yo experimento la paz de Jesús? Es decir, la paz de Jesús va a ser ese ingrediente necesario, imprescindible, para que mi vida pueda tener sabor y tranquilidad en el mundo que estoy viviendo. Gran parte de la pérdida de la paz viene por parte de la ansiedad. Y viene en el sentido de la ansiedad con miedo al futuro. Hemos hablado en otras oportunidades de los espías. Ellos van a explorar la tierra prometida y están diciendo no podremos. Ese no podremos está hablando de un futuro. Y tenemos a veces, desde una realidad presente, nos imaginamos obstáculos en un futuro, obstáculos que para nuestra mente pueden parecer insalvables y eso atenta contra nuestra paz. Entonces nos sentimos intranquilos, nos sentimos molestos, nos sentimos preocupados, estamos activos y este es un concepto de paz que pudieron evidenciarse precisamente después de la resurrección. Las mujeres cuando van a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús, pues dicen, ¿quién nos moverá la piedra? Y van todo el camino con esa preocupación en su mente. ¿Quién moverá la piedra? ¿Cómo vamos a hacer? Somos débiles, no tenemos la fuerza suficiente. ¿Quién nos moverá la piedra? Y van todo el camino con esa preocupación. Pero cuando llegaron, la piedra había sido removida. Jesús le está diciendo, paz a vosotros. Es importante que ustedes aprendan a cambiar, a controlar, a saber que mi interior está protegido por la paz que Dios me ha regalado y esa paz me va a estar dando esa tranquilidad que no es calma. Calma porque yo voy a estar haciendo algo para estar relajado, calmado, happy, sino que voy a estar experimentando más de esa presencia del Altísimo. Estaban estos discípulos y algunos invitados en este lugar y Jesús dice este mensaje, paz a vosotros. Es decir que cuando la paz de Dios llega, el sentido de paz interior comienza cuando uno aprende a dejar de luchar por aquellas cosas que no puedes cambiar. Ya, lo pongo en las manos de Dios. Y Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Y te enfocas precisamente en tu confianza en Dios. Padre, mis tiempos están en tus manos, así que yo dejo mi mañana, que puede traer cierta preocupación en mi mente, lo pongo en tus manos. Y más bien presento mi hoy diciéndote, Padre, dame la sabiduría para enfrentar el día. Dame esa enseñanza que necesito para poder salir airoso con tu poder en medio de los retos que este día va a estar trayendo a mi vida. Ese es el concepto que va a traer precisamente tranquilidad a mi vida. No es raro que muchas veces debemos experimentar ese concepto de paz interior para poder llevar paz a un mundo temeroso. Es decir, que Jesús está diciendo, paz a vosotros, ustedes tienen que aprender a disfrutar de esa paz, a encontrar esa paz en Jesús para que entonces ustedes puedan ser partícipes de compartir esa paz con otras personas. Siguiendo a nuestro maestro, llevamos su paz a un mundo lleno de ansiedad. El mundo está intranquilo, el mundo está preocupado, las personas tienen falta de concentración porque a veces están atendiendo varias cosas porque su mente no está en el hoy. Su mente está divagando en diversas cosas. No puedes guiar a alguien hacia la paz si tú estás en una guerra interior.
No lo puedes hacer. Jesús se presenta ante sus discípulos que estaban aterrorizados, que estaban encerrados. Y lo primero que hace Jesús es le infunde calma. ¿Y cómo lo hace? Pasa a vosotros. Pasa a vosotros. Para ayudar, el primer paso es modelar para otras personas. Este es un concepto que Jesús sabe cómo ellos se encuentran, pero este es su saludo, pasa a vosotros. Y lo repite en el versículo 19 y lo vuelve a repetir ahora en el versículo 21, que es el que estamos tomando como base de nuestro concepto. Es decir, que ustedes tienen que aprender a transmitir esa paz de Dios, no a transmitir calma. No es una voz que va a calmar, no. Es una voz que está en calma porque su cuerpo está en calma, porque conoce de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué da? ¿Qué transmite? Lo que él siente. ¿Cómo podemos llevar al mundo ese sentido de paz? A veces llevar la paz es simplemente estar ahí. Estamos en sitios en los que no tenemos una respuesta, pero estamos ahí porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, pues tenemos una certeza y una seguridad tremenda. A veces experimentar o llevar la paz a otro es escuchar a las personas sin juzgar. A veces no hemos escuchado lo que la persona está diciendo y ya tenemos una respuesta para darle y le tiramos un versículo bíblico, como decía un amigo mío, le soltamos un versículo bíblico, lo golpeamos con un versículo bíblico. No, es importante escuchar lo que la persona tiene, saber dónde está y saber dónde estoy yo, para entonces compartir con la persona ese sentido de la paz de Dios. Es decir, es enfocarme en la verdad. Yo puedo transmitir la paz cuando yo me enfoco en la verdad. El miedo se alimenta de suposiciones. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si esta variante? ¿Y si la otra? No, yo estoy lleno de la paz de Dios porque yo estoy concentrado concretamente en una gran verdad. Jesús es verdad. Y si yo me concentro en esa verdad, si yo sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida, si yo me concentro en eso, eso va a traer paz a mi interior. Y esa paz se va a exteriorizar también en mi actuar y en mi concepto. Por lo tanto, podemos aprender claramente dentro de este texto, los creyentes somos enviados a continuar la obra que Dios comenzó. Y esto ya lo sabemos por el concepto de paz a vosotros. Pero el texto continúa. Y dice más adelante, como me envió el Padre, dice Jesús. Es decir que tenemos que estar comprometidos con el paradigma de envío o el modelo de envío. Usted puede cambiar la palabra paradigma por la palabra modelo. Es decir, hay un paradigma, hay un parámetro claramente que Dios está mostrando. Y Jesús está diciendo claramente la necesidad de obedecer la voz del cielo. Es decir, yo no estoy transmitiendo una paz que yo estoy creando. Yo estoy transmitiendo o llevando adelante el modelo de mi maestro Jesucristo para compartirlo con otras personas, y ese modelo que yo voy a duplicar es lo que me va a estar llevando a ese concepto como el Padre me envió. Es decir, como el Padre, Jesús dice básicamente lo que había dicho antes en el versículo 18 de Juan 17, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Es decir, yo estoy duplicando para que ellos hagan o continúen haciendo lo que yo he venido haciendo. Es decir, y este es el gran sentido. Es decir, ya hay un paradigma, ya Jesús estableció en Juan capítulo 17, que aparece o se conoce como la oración sacerdotal. Jesús está orando por ti y por mí. Padre, yo oro por estos. ¿Quiénes son? Los discípulos que están ahí. Pero también está orando por los que habrán de venir. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Jesús oró por mí y oró por ti. Y este es algo muy relevante. En este pasaje, Jesús deja claro: cuando tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Es decir, como tú me enviaste. Hay un cambio verbal en este pasaje. Como el Padre me comisionó, pudiéramos traducir. Como el Padre me comisionó. Y también se puede traducir como el Padre me envió. Así también yo os envío. ¿A quién? A ustedes. Yo estoy enviando para que este mensaje de paz tú lo puedas compartir con otras personas, pero que de igual manera
tú entiendas de que hay un paradigma, que hay un modelo que tú tienes que duplicar o repetir. Aquí el verbo griego envío, apestekaim, es la primera fase como Él me envió. Y está en tiempo perfecto, lo cual indica que es una acción completada en el pasado. Es decir, en el pasado Jesús completó su obra, no dejó nada no le faltó nada por hacer, pero esta obra continúa hacia el futuro con un efecto contundente. ¿Cuál es ese efecto contundente? El que tú vas a hacer. Es decir, las obras que yo hago, ellos la harán. Si tú continúas haciendo esa obra, tú continúas llevándole al mundo esa gran verdad. En otras palabras, debemos estar comprometidos con ese llamado de Dios y que podamos decir como lo que estaba en aquella habitación. Dice Lucas capítulo 24, versículo 33. Y levantándose a la misma hora, volvió a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Así que había muchos invitados en aquel lugar, pero estaban todos temerosos, pero todos estaban siendo comisionados para que fueran y llevaran ese sentido y esa verdad. Aquí estaban siendo enviados a seguir los pasos del maestro, a seguir la obra que él había completado en el pasado, pero que continuaba teniendo efecto en el presente y continuará hasta que Cristo venga. Por lo tanto, esta es tu misión, seguir ese paradigma del Señor. Es decir, encarar esa paz, llevar la paz a tu entorno como Jesús también lo hizo a sus discípulos en el momento de miedo. Estaban todos reunidos, estaban todos atemorizados, pero Jesús le lleva paz. Como yo te he enviado, sigue tú haciéndolo a tu entorno, a tu familia, a tus amigos, a las personas que están cerca de ti. Es decir, teniendo un concepto de que yo he recibido el Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios me va a comisionar para cumplir lo que ha hecho. En otras palabras, los creyentes somos enviados a continuar la obra que Dios comenzó. ¿Cómo yo puedo seguir las huellas basado en este texto? El texto continúa, así también yo os envío. Así también yo os envío. Cuando habla en tercer lugar, y al seguir este legado, Jesús se transfiere hacia nosotros. Jesús dice, como tú me enviaste, yo los envío. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí. Ellos, o se podía parafrasear, o se puede decir de otra manera, del mismo modo que me enviaste al mundo, envío a estos 11 al mundo, mas no ruego solo por estos 11, sino también por los que han de creer en ellos. Es decir, el resultado de lo que ellos hagan, ellos van a transmitirlo a otros y ese resultado de otros va a llegar a otros y así sucesivamente. Este es el concepto de multiplicación. En otras palabras, Jesús está actuando como un mediador y está extendiendo precisamente que su gran amor. Es decir, Jesús está delegando su misión en la tierra ¿a quién? A los presentes de ese tiempo. ¿Quiénes eran? Los discípulos y sus invitados que estaban en aquel lugar cerrado. Pero ¿quiénes son en el día de hoy? Tú y yo. Tú y yo. Somos los transmisores de esa gran verdad. Es importante entonces que estemos consagrados en extender su amor. Es importante que no estemos encerrados, sino que tú sepas que tú tienes algo que compartir, algo que dar, que tú eres una continuación de esa obra de Jesús. Y es importante que tú te comprometas precisamente con ese concepto de la obra de Jesús, de hacer, para que otros puedan conocer esa extraordinaria verdad. No es esperar es salida. No es que te quedes de brazos cruzados, es que comienza a salir. Para que tú sepas que tú eres un embajador y que no eres portador del mensaje, sino que eres el portador del mensaje de tu Rey, de tu Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, esto es una misión activa que va a continuar y va a seguir avanzando. Recientemente tuvimos el amarizaje de Artemis II. Fue un viaje muy singular, 600,000 kilómetros, amerizó en el Pacífico el pasado 10 de abril. Los astronautas compartieron reflexiones importantes. Su capitán, Victor Glover, dice, para entender nuestra misión al mundo, necesitamos una perspectiva a la distancia, dice este astronauta. Al observar la Tierra del espacio profundo durante la Pascua, recordamos que nuestro planeta es una nave espacial compartida por nuestra vida, es especial.
Jesús no envió al mundo para escapar de él, sino para reconocer tu valor y también tu responsabilidad con el mundo. Otro de los astronautas de Artemis II dijo de la siguiente manera: misión para toda la humanidad. El cristiano va por el mundo como un embajador. Tú eres un embajador de Cristo. Vas por todo el mundo con esa perspectiva. Otro miembro de la tripulación señaló que el verdadero éxito no fue recorrer la distancia, sino ver la tierra como una sola cosa, sin fronteras. Tú y yo tenemos que mirar a este mundo en todo su alcance y en toda su dimensión. Los creyentes somos enviados a continuar la obra que Dios comenzó. Somos enviados a eso, a continuar la obra que Dios comenzó. Tú eres una continuidad de ese proceso que comienza. Pasa a vosotros, pero esa paz está en ti. Tú la transmites a otro. Tú estás haciendo o continuando lo que Cristo hizo en tu vida. Lo estás duplicando y llevando a otra dimensión, a otra persona, a alguien cerca de ti. Tú te estás convirtiendo en un canal que transmite esa bendición de la gracia de Dios desde el universo, desde las manos de Dios, y está llegando a las manos de otras personas que reciben esa gracia. ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿De qué manera yo puedo seguir esas huellas del Señor? Tengo que entender las 3 razones que este texto nos da como principios básicos. Entiende la razón del envío para que haya paz, para que puedas comprender el paradigma o el modelo de quien te envió, y además para que entienda que hay un propósito, que Dios tiene un propósito para tu vida, el propósito de que tú seas parte transmisora activa de la paz de Dios. Yo soy el reverendo Carlos Miguel González y estamos en latinísima.net. Y no solamente aquí, también estamos en Euforia, en Roku, Rufai, YouTube y en Instagram. Qué bueno es que podamos ser parte, tú y yo, de esta gran verdad. Transmitir el mensaje de paz. Paz a vosotros. Que Dios les bendiga.